Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Rodolfo Castillo. En este video vamos a poder ver cómo calcular la ampacidad, los factores de ajuste, tanto por temperatura como por corrección. Empezamos por definir en qué tensión vamos a trabajar. Recordemos que la tensión depende del país de origen. Cada país tendrá normalizada su tensión. En este caso, nosotros vamos desde el punto de generación hasta el usuario final. Este usuario final puede encontrarse en alta, media o baja tensión. Para fines prácticos de este ejercicio, nosotros nos vamos a centrar en baja tensión. Lo primero que debemos hacer es definir un cable de baja tensión. Un cable de baja tensión está constituido por un metal, que en este caso puede ser cobre o aluminio, un aislamiento, el encargado de confinar la corriente eléctrica, el cual puede ser termoplástico o termofijo, y finalmente en algunos casos, con aplicaciones muy específicas, una cubierta, la cual puede ser de nylon o de algún hule. Empecemos por definir el término que, de acuerdo con la norma de instalaciones eléctricas, ampacidad es la corriente máxima que un conductor puede transportar bajo condiciones de uso sin exceder su temperatura. Recordemos que ampacidad también era conocido como capacidad de conducción de corriente. Lo primero es definir la fórmula de ampacidad. Este cálculo no es nuevo, data de 1957 por Níger Almagrad, el cual es un método estable para estimar la temperatura de los conductores en estado estable. Esta fórmula es muy importante, ya que si los datos de la NOM 001 no te dan la configuración que tú quieres, puedes realizar esta fórmula. Para hacer la tarea más fácil, y como ustedes pueden ver en pantalla, la norma de instalaciones nos da dos tablas para hacer el cálculo de ampacidad en cables de baja tensión. La primera, que es la que estamos viendo, nos da las ampacidades para cables directamente enterrados o en canalización. Hay que hacer énfasis en que todas son para 2000 volts y para no más de 3 conductores. En la siguiente imagen, la tabla número 2, podemos ver la ampacidad en cables al aire. En este caso específicamente esta tabla se utiliza solo para cables en charola, y obviamente aquí la instalación es totalmente al aire. Lo importante será cómo utilizar estas tablas. Las reglas son muy básicas. Lo primero es identificar que estas tablas tienen 3 columnas, la columna de 60, 75 y 90. ¿Cómo vamos a utilizar la de 60 grados? Muy fácil. Cuando tenemos menos de 100 amperes o un calibre menor al 1 AWG, entramos en la de 60 grados. Cuando tenemos más de 100 amperes o un calibre mayor al 1 AWG, entramos en la de 75. Y se preguntarán todos, ¿cuándo utilizamos la de 90 grados? Bueno, cuando nosotros utilizamos factores de corrección por temperatura o ampacidad, podemos entonces utilizar la de 90. De esta forma nosotros tenemos un calibre más pequeño y economizamos en cuanto a calibre. Para entender un poco mejor las reglas que acabamos de ver, tenemos el ejemplo que vemos en pantalla, donde tenemos una temperatura ambiente de 43 grados centígrados y 6 conductores en canalización circular. Lo primero será determinar la corriente que demanda nuestra carga. Para eso podremos apoyarnos en las diferentes fórmulas eléctricas que todos ya conocemos, teniendo los HPs, los kilowatts o los kVAs. Después, con esta corriente tendremos que corregirla, dependiendo si es un circuito alimentador o derivado, en una carga lineal o no lineal. Una vez que hayamos aplicado todos estos factores, vamos a proceder a realizar nuestro ejercicio. Nosotros ya determinamos que la corriente son 115 amperes. Bueno, como ya tenemos 115 amperes y recordando un poco las reglas anteriormente, nosotros, como rebasamos los 100 amperes, podemos utilizar la columna de 75 y la de 90 grados. Es por eso que nuestro ejercicio solamente se basa en estas dos temperaturas. Para ello hemos seleccionado 3 calibres, el calibre 1, el calibre 1.0 y el calibre 2.0 para ambos ejercicios. En el primero vamos a utilizar las tablas de ampacidad de la tabla 31015B16, correspondientes a estos 3 calibres y a la columna de 75 grados. En el segundo ejemplo vamos a utilizar los mismos 3 calibres, pero en la columna siguiente. En este caso será la de 90 grados. Aquí después vamos a aplicar los factores de corrección por temperatura. Si ustedes ven en la tabla de factores de corrección por temperatura, nosotros vamos a entrar a buscar los 43 grados centígrados. Los ubicamos en la fila del 41 al 45
pero para 75 grados en el caso del primer ejemplo, donde vemos que son 0.82. De ahí ponemos este valor. En el caso del segundo ejemplo, nosotros nos vamos a esa misma fila de 41 a 45, pero en la siguiente columna, donde son 0.87. De ahí lo pasamos al siguiente ejemplo. Ya finalmente utilizamos la tabla de corrección por agrupamiento o ajuste, la cual nos indica el valor de 4 a 6, donde es 0.80. Este valor es para ambos ejercicios. De aquí realizamos las operaciones y recordemos que el valor de ampacidad que nos va a servir es el de 115 amperes, que es el que demanda nuestra carga. Un valor igual o superior es el que necesitamos. En conclusión, si nosotros utilizamos el valor de ampacidad a 75 grados, el calibre será el 2 ceros AWG, mientras que si nosotros utilizamos el de 90, tendremos el valor del calibre 1 0 AWG. De esta manera optimizamos en calibre y reducimos los costos asociados al proyecto. Lo importante es ver cómo utilizar las tablas de factores de corrección. En este caso vamos a tener dos tablas, la tabla de factores de corrección por temperatura y la tabla de corrección por agrupamiento o ajuste. En este caso, la de temperatura, vamos a tener tres columnas, la de 60, la de 75 y la de 90. Cabe recordar que el valor unitario estará en 30 grados porque es como nos los da originalmente las dos tablas de ampacidad que ya vimos que podemos encontrar en la norma. En este caso es el 1 para 30 grados. Si nosotros tenemos una temperatura mayor a 30 grados, es decir 40 grados, vamos a tener un factor que está por abajo de ese 1, es decir 0.9, 0.8, que esto nos va a ocasionar que la ampacidad baje. Si tenemos nosotros una temperatura menor, es decir 10 grados, nuestro factor andará por arriba del unitario, es decir 1.1, 1.2, y en este caso la ampacidad va a tender a subir. En la segunda tabla de ajuste o agrupamiento, nosotros vamos a corregir con base en el número de conductores que tengamos. Es decir, si nosotros tenemos de 4 a 6 conductores, utilizaremos el primer renglón como lo podemos ver en pantalla, que es el valor de 80. En este caso, si nosotros tenemos una ampacidad de 100 amperes, la vamos a ver reducida un 20% debido a este factor. ¿Qué quiere decir? Lo ideal será que nosotros tengamos 3 conductores en una canalización para tener una área mayor de disipación de calor. Si nosotros tenemos más de 3 conductores, es decir, como le indica la tabla, de 5 a 6, pues obviamente el área va a ser menor y el calor no va a poder salir, o sea, no va a poder tener forma de disipar el calor. Es por eso la importancia de tener solamente los conductores necesarios en cada canalización y no excederlos, para no aplicar factores de corrección tan altos que nos hagan que nuestra ampacidad baje mucho. Para poder hacer un énfasis en lo que acabamos de comentar, tenemos un ejercicio donde tenemos dos casos. En el primero, ustedes podrán ver en pantalla que se tiene 3 conductores y una temperatura ambiente de 30 grados. En el segundo, se tiene 5 conductores y una temperatura de 43 grados. En ambos ejercicios ya previamente se seleccionó el calibre, que en este caso será un 3 AWG THHWLS. Para hacer el cálculo del caso número 1 nos vamos a la tabla 31015B16, que es para instalaciones en canalización, que es el caso de este ejemplo. Seleccionamos el calibre 3 en cobre y nos vamos a la columna de 90 porque obviamente vamos a aplicar factores de corrección por temperatura y agrupamiento. En este caso nos vamos a la tabla de 90 y vemos que para un calibre 3, como lo ven en pantalla, son 115 amperes. De aquí que, como lo vemos ya expresado en la siguiente imagen, se utilizan los 115 amperes, pero como son 3 conductores en canalización, como son 30 grados, que son originalmente los datos de la tabla, no utilizamos factores de corrección por temperatura ni por ajuste, ya que son 3 conductores y 30 grados. Directamente nos da el valor de 115 amperes. Es decir, en el caso número 1, la ampacidad será solo 115 amperes. Pero ¿qué pasa en el caso número 2? En el caso 2,
tenemos 5 conductores y tenemos una temperatura de 43 grados centígrados. En este caso sí vamos a aplicar factores de corrección. En el caso número 2 es necesario aplicar factores de corrección porque, como lo vimos, son 6 conductores y es una temperatura de 43 grados. En este caso utilizamos la tabla de corrección por temperatura, donde para 43 grados el factor es 0.87 y utilizando la tabla de factor de ajuste o agrupamiento para 6 conductores es 0.80. El valor original de 115 amperes que tenemos de tabla se afecta por estos dos factores de corrección, tanto por temperatura como por agrupamiento, y nos da una ampacidad de 80 amperes. Finalmente, en esta imagen nosotros vamos a poder hacer una comparativa de las diferentes ampacidades. En el caso número 1 obtuvimos directamente 115 amperes, puesto que estábamos utilizando los valores de tabla, 3 conductores y 30 grados, y aquí en la primera imagen 115 amperes. En el segundo caso obtuvimos 80 amperes debido al ajuste que hicimos por los 5 conductores y 43 grados centígrados. Si ustedes pueden ver, la diferencia es de un 30%, y esto debido a los factores tanto de temperatura como de ajuste. Es importante recalcar que estos factores tienen que ser utilizados para tener el valor real de ampacidad, porque con este se calcularán algunos otros elementos de protección del sistema eléctrico. En este caso se recomienda no utilizar materiales que no estén aprobados y certificados para tal caso. No pongas en riesgo la seguridad de las personas, la tuya propia y la de tus bienes.